Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y aquí nuevamente con ustedes para continuar con nuestra serie en el libro o la epístola de Pablo a los Romanos, en esta sección hablando sobre el pecado. Recordemos que en la introducción les hablamos sobre los diferentes temas que trata el libro de Romanos, entre esos la perdición del hombre en pecado, entre esos la justificación por fe, entre esos la vida que debe llevar todo cristiano y cómo llegar a recibir esa salvación por gracia que solo Cristo nos puede dar. El mundo está perdido. La palabra de Dios así lo confirma, pero también la palabra de Dios nos muestra el camino para que usted pueda salir de esa perdición en la que a lo mejor usted está metido o metida en estos momentos. Hoy llegamos en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 25 al 32 de la palabra de Dios, que nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo del 25 al 32, dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten que todo esto pasa porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como no consideraron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no entiende nada de Dios, una mente que está entregada a todo tipo de inmoralidad. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un pasaje, un escenario terrible. Hoy en día nos preguntamos, ¿por qué están pasando tantas cosas? Pero no entendemos. Los medios nos los enfocan de otra manera para cambiar nuestras convicciones. Nos muestran pecados en los medios para hacernos entender que eso está bien. La gente tiende a creer en mentiras que respaldan sus propios estilos de vida. Hoy más que nunca debemos tener cuidado con la información que tratan de moldear nuestras convicciones y nos bombardean cada día por los medios. Los medios masivos nos presentan estilos de vida pecaminosos, opuestos a la enseñanza de Dios en la Biblia. El plan divino en cuanto a las relaciones sexuales normales es el ideal de Dios para su creación. Relaciones sexuales normales. Dios hizo al hombre y a la mujer y Dios hizo el matrimonio.
Relaciones sexuales normales son las que se tienen dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, que fue lo que hizo Dios. Si tiene duda, busque Génesis para que vea que Dios hizo al hombre y a la mujer y los unió en una sola carne para que procrearan. Ese es el ideal de Dios. Esas son las relaciones sexuales normales que Dios creó para todos los seres humanos. Pero es lamentable, el pecado distorsiona el uso natural de los dones de Dios. El pecado no solo implica negar a Dios, sino también negar la forma en que Dios nos hizo. Ya en este tiempo, como en la antigüedad, están negando cómo Dios te hizo. Si Dios te hizo hombre, tú tienes que ser hombre. Si Dios te hizo mujer, tú tienes que ser mujer. Pero el pecado lleva a la gente a negar eso que Dios hizo. Qué triste con esta forma de vida que se lleva hoy en día. Cuando una persona dice que cualquier acto sexual es aceptable siempre que no hiera a nadie, se está engañando a sí mismo. Así como lo oye, se está engañando a sí mismo, porque a la larga el pecado hiere a la gente, hiere al individuo, hiere a la familia, hiere a la sociedad. Todos. El pecado afecta a todos. La homosexualidad se había propagado desde la antigüedad. Aún en los tiempos del apóstol Pablo se había propagado también la homosexualidad como está en nuestros días. Por eso aquí, cuando leemos en la palabra de Dios, el versículo 26 dice claramente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, dice aquí, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Saben por qué hay tanta homosexualidad? Y se acepta en los medios, se acepta en las instituciones internacionales, se acepta por todos lados, porque están alejados de Dios, porque han creído en la mentira más que en Dios. Conocen de Dios, pero no quieren hacer las cosas que Dios manda, y por eso andan en su extravío. Lea la Biblia, ore al Señor. Solo Cristo lo puede sacar de ese horrendo pecado. La homosexualidad está estrictamente prohibida en las sagradas escrituras. Repito, la homosexualidad está estrictamente prohibida por la Biblia, por la palabra de Dios. Y mire, Levítico 18:22, para que tenga una idea que yo no le estoy inventando nada. Levítico 18, versículo 22, mire lo que nos dice desde el Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra fue en el Antiguo Testamento y fueron destruidas porque había pecado de homosexualidad. Fueron calcinados. Dice Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En otras palabras, no reemplazarás el uso normal de la mujer para echarte con un varón. Eso dice la palabra de Dios aquí en Levítico, es abominación. Cuidado con esto. En el mundo de hoy, muchos consideran aceptable la práctica de la homosexualidad para la sociedad, pero déjeme decirle algo, la sociedad no es la que establece el patrón de Dios. Dios estableció al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó todo. Pero Dios no creó Adán con Adán, ni Eva con Eva. Así que cualquier extravío de este tipo es abominación, es pecado, y el pecado te lleva a la muerte espiritual. Muchos homosexuales creen que sus deseos son normales y tienen derecho a expresarlos. Pero los deseos que violan las leyes de Dios son indebidos y son
pecados y te llevan al infierno, a la muerte espiritual. No menosprecie usted el poder de Satanás, porque Satanás te va a tentar. A lo mejor tú estás tentado en este momento. No menosprecie el poder de Satanás para tentarlo. Resista. Evite ir a lugares o estar con personas que practican estas actividades que lo llevarán a tentaciones para hacerlo caer en este horrendo pecado. Dios puede y le perdona sus pecados sexuales. Solo ríndase a la gracia, a la misericordia de Dios. Pídale perdón y pídale que le muestre el camino para salir de ese horrendo pecado. Dios te puede perdonar a través del Señor Jesucristo. Lea la Biblia, ore. Solo Cristo lo puede sacar de ese horrendo pecado. No hay otro camino por el cual usted pueda ser salvo y recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si usted está en esa situación, todavía no está todo perdido. Vaya a Cristo, entregue su vida a Cristo, pídale perdón a Cristo, acéptelo en su corazón como Salvador personal y apártese de ese pecado, de esos círculos que andan en este vicio, y usted recibirá el perdón de pecados a través de la gracia de Dios y la vida eterna. Que el Señor te bendiga.